Me llamo Isabella, y hace 10 años, mi vida cambió drásticamente cuando mi ex suegra, Victoria Montenegro, me humilló y me echó de su mansión en el día de mi boda. Una simple mesera nunca será parte de la familia Montenegro, gritó ella frente a todos los invitados. Mi hijo merece a alguien de su clase. Yo tenía 22 años entonces, trabajaba como mesera para pagar mis estudios de administración de empresas, y estaba perdidamente enamorada de su hijo, Alejandro. Él me había prometido que estaríamos juntos sin importar qué, pero cuando su madre amenazó con desheredarlo, su amor resultó ser más débil que su codicia. Lo siento, Isabella, murmuró, evitando mi mirada. Mamá tiene razón. Somos de mundos diferentes. Salí de esa mansión con el vestido de novia manchado por el vino que Victoria me había arrojado accidentalmente, y con mi dignidad hecha pedazos. Pero mientras bajaba por ese largo camino de entrada, hice una promesa. Algún día, Victoria Montenegro, te arrepentirás de haberme humillado. Los siguientes años fueron difíciles pero transformadores. Terminé mi carrera trabajando en 3 empleos diferentes. Mis profesores notaron mi determinación y uno de ellos, don Ricardo, se convirtió en mi mentor. Tienes instinto para los negocios, Isabella, me dijo un día. Y veo ese fuego en tus ojos. ¿Qué te motiva? Le conté mi historia, y en lugar de simpatizar con mi dolor, sonrió. Perfecto. Usa ese dolor como combustible. Te ayudaré a construir algo grande. Con su guía, comencé a construir mi imperio desde cero. Empecé con una pequeña empresa de limpieza, Pristine Services. Al principio, solo éramos yo y 2 empleadas más, limpiando casas en los barrios acomodados. Estudié el mercado cuidadosamente. Noté que las familias ricas querían servicios de limpieza premium pero discretos. Personal que fuera invisible pero eficiente. Desarrollé un sistema de servicio único, con uniformes elegantes y protocolos estrictos. En 5 años, Pristine Services se convirtió en la empresa de servicios domésticos más exclusiva de la ciudad. Nuestros servicios eran caros, pero nuestra reputación de discreción y excelencia nos hacía indispensables para la alta sociedad. Mientras tanto, seguía monitoreando a los Montenegro a través de las redes sociales y los chismes de la alta sociedad. Victoria seguía siendo la reina de su círculo social, presumiendo su riqueza y menospreciando a otros. Alejandro se había casado con la chica adecuada, la hija de un banquero, pero los rumores decían que el matrimonio era tan frío como una cámara frigorífica. Hace 6 meses, me enteré de que los Montenegro estaban teniendo problemas financieros. La crisis económica había afectado sus inversiones, y Victoria había tenido que despedir a todo su personal doméstico. Era el momento perfecto. A través de intermediarios, hice que Pristine Services les ofreciera sus servicios a un precio especial. Victoria, desesperada por mantener las apariencias, aceptó. Durante los últimos 6 meses, he estado supervisando personalmente su casa, pero siempre desde las sombras. Me teñí el pelo de rubio, uso lentes de contacto azules, y me cambié el nombre a Sofie para los registros. Cada semana, recibía informes detallados sobre la vida de los Montenegro. Como Victoria se quejaba constantemente del servicio pero no podía permitirse otro. Como trataba a nuestro personal con desdén, pero dependía desesperadamente de ellos para mantener su imagen de perfección. Lo que Victoria no sabía era que yo había estado comprando sistemáticamente las deudas de su familia. La mansión, los coches, incluso sus preciadas joyas, todo estaba hipotecado, y yo era ahora la dueña de esas deudas. Hace una semana, llegó el momento que había estado esperando durante 10 años. Los Montenegro no pudieron hacer el pago mensual de la hipoteca de su mansión. Como principal acreedora, tenía el derecho de ejecutar la deuda y tomar posesión de la propiedad. Esta mañana, me vestí con mi mejor traje Chanel, me quité la peluca rubia, volví a mi color natural de pelo, y me dirigí a la mansión Montenegro. Era hora de que Sofie conociera a su verdadera jefa. Cuando toqué el timbre, Victoria abrió la puerta, esperando encontrar a su habitual supervisora de limpieza. Su rostro se congeló al verme. «¿Tú?», susurró, su rostro palideciendo. «Sorpresa», sonreí, mostrando los documentos de propiedad. «¿Me extrañaste, Victoria?». De repente, escuché pasos detrás de ella. Era Alejandro, que acababa de bajar las escaleras. «Isabella». Su voz era una mezcla de shock y algo más, ¿remordimiento?
Hola, Alejandro, dije fríamente. Creo que es hora de que tengamos una conversación familiar muy interesante. Victoria se recuperó rápidamente de la sorpresa inicial, su shock transformándose en ira. «Guardias», gritó, antes de recordar que había tenido que despedir a todo su personal de seguridad meses atrás. «Oh, buscas a los guardias», sonreí, entrando en el vestíbulo. «O tal vez a María, tu ama de llaves de confianza? Todos trabajan para mí ahora, Victoria. De hecho, han estado trabajando para mí durante los últimos 6 meses». «Imposible», exclamó. «Pristine Services es una empresa respetable, no puede ser tuya». «¿La mesera no puede ser dueña de una empresa exitosa?», pregunté, sacando mi tarjeta de presentación. «Isabella Reyes, CEO y fundadora de Pristine Services. También dueña de EAR Investments, la compañía que tiene todas tus deudas». Alejandro dio un paso adelante, su rostro una máscara de confusión y preocupación. «Isabella, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?» «Tu esposa debe estar por llegar», respondí, consultando mi reloj. «Creo que deberíamos esperar a que ella se una a nosotros. Después de todo, esto afecta a toda la familia». Como si hubiera sido planeado, Valeria, la esposa de Alejandro, entró por la puerta principal. Era exactamente como la recordaba de las fotos de sociedad, perfectamente arreglada, con ese aire de superioridad que solo el dinero viejo puede dar. «¿Qué hace esta mujer aquí?», preguntó Valeria, reconociéndome de las viejas fotos que seguramente había visto. «Esta mujer es ahora la dueña de tu casa», respondí tranquilamente. «Y de prácticamente todo lo que ven a su alrededor». Saqué una carpeta de mi maletín y la coloqué sobre la mesa del vestíbulo. «Aquí están todos los documentos. La hipoteca de la mansión, los préstamos de los coches, las deudas de las tarjetas de crédito, todo está a mi nombre». Victoria se abalanzó sobre los documentos, sus manos temblando mientras los revisaba. «Esto no puede ser legal». «Oh, pero lo es», sonreí. «Cada transacción está perfectamente documentada. Mi abogado puede dar fe de ello. Por cierto, ¿recuerdas a Antonio García? El hijo del jardinero que despediste sin indemnización hace 15 años. Ahora es uno de los mejores abogados corporativos de la ciudad, y trabaja para mí». «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «¿Qué quiero?», repetí, caminando por el vestíbulo, mis tacones resonando en el mármol. «Quiero que sepan lo que se siente perderlo todo. Quiero que experimenten lo que es ser humillados, ser tratados como si no fueran nada». «Eres una vengativa», gritó Victoria. «Solo porque mi hijo tuvo el buen sentido de no casarse contigo». Me reí. «¿Buen sentido? ¿O cobardía? Dime, Alejandro, ¿eres feliz con la vida que elegiste?». Alejandro miró a Valeria, luego a su madre, y finalmente al suelo. Su silencio fue respuesta suficiente. «No puedes echarnos», dijo Valeria, su voz temblando. «Mi padre». «¿El banquero?», la interrumpí. «Sí. Hablé con él esta mañana. Está bastante molesto por cómo han manejado sus finanzas. De hecho, fue él quien me vendió la última parte de su deuda. Aparentemente, está cansado de rescatarlos». Victoria se dejó caer en una silla, toda su arrogancia desvaneciéndose. «¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir?». «Oh, tengo una propuesta para ustedes», dije, sacando otro documento de mi maletín. «Pueden seguir viviendo aquí, como mi personal de servicio». «¿Qué?», gritaron los tres al unísono. «Es simple. Trabajarán para Pristine Services, específicamente en esta mansión. Victoria, tú te encargarás de la limpieza. Alejandro, serás el jardinero. Y Valeria, la cocina necesita personal». «Esto es ridículo», exclamó Valeria. «Yo nunca he limpiado ni cocinado en mi vida». «Entonces será una experiencia de aprendizaje maravillosa», respondí. «Como lo fue para mí cuando tuve que trabajar como mesera para pagar mis estudios». «¿Y si nos negamos?», preguntó Victoria, levantando la barbilla en un último intento de desafío. «Entonces tienen 24 horas para desalojar la propiedad. Todos sus bienes serán subastados para cubrir sus deudas. Y créanme, con su historial crediticio, ningún banco les dará un préstamo para empezar de nuevo». Alejandro, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló.
Lo merecemos, ¿verdad? Todo esto, lo merecemos. Alejandro, gritó su madre. No te atrevas a darle la razón. ¿No lo ves, mamá? Respondió él, su voz cargada de amargura. Esto es karma. Todo lo que hicimos, todo lo que tú hiciste. Tu hijo finalmente está mostrando algo de sentido común, dije. Tienen hasta mañana para decidir. ¿Quieren los uniformes, o la calle? Mientras me dirigía hacia la puerta, me detuve y me volví. Por cierto, Victoria, espero que hayas estado prestando atención a cómo nuestro personal limpia los baños. Desde mañana, ese será tu trabajo principal. La expresión en su rostro no tenía precio. 10 años de espera habían valido la pena solo por ese momento. La mañana siguiente, llegué a la mansión exactamente a las 8 de la mañana, el horario en que todo el personal de Pristine Services debe comenzar su turno. Para mi sorpresa, encontré a los 3 Montenegro esperando en el vestíbulo, cada uno con una expresión diferente en su rostro. Victoria parecía haber envejecido 10 años en una noche, sus ojos hinchados de tanto llorar. Valeria mantenía su postura rígida, pero el temblor en sus manos delataba su nerviosismo. Y Alejandro. Alejandro parecía extrañamente en paz. Aceptamos, dijo él, hablando por los 3. No tenemos otra opción. Siempre hay opciones, respondí, sacando 3 contratos y 3 uniformes. Ustedes eligieron su camino hace 10 años. Ahora están eligiendo nuevamente. Esto es humillante, exclamó Valeria, mirando el uniforme gris con el logo de Pristine Services. ¿Más humillante que arrojar vino sobre una novia en su día de boda?, pregunté, mirando a Victoria. ¿Más humillante que llamar basura a alguien por su trabajo? Victoria levantó la mirada. Lo hice por mi hijo. Todo lo que hice fue por él. No, Victoria. Lo hiciste por ti misma. Por tu orgullo, por tu estatus social. ¿Y qué conseguiste? Una familia infeliz y una mansión hipotecada. Me volví hacia Alejandro. ¿Sabes por qué mantuve todo el personal anterior excepto a María, tu ama de llaves? Él negó con la cabeza. Porque ella me contó algo interesante. La noche antes de nuestra boda, fuiste a su habitación llorando. Querías escapar conmigo, pero tu madre te amenazó no solo con desheredarte, sino con destruir mi futuro. Dijo que usaría sus conexiones para asegurarse de que nunca pudiera terminar mis estudios ni conseguir un trabajo decente en la ciudad. Valeria jadeó, mirando a su marido. ¿Ibas a escapar? María me dio esto, continué, sacando una carta amarillenta. La escribiste para mí esa noche, pero nunca tuviste el valor de entregármela. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas. La busqué por semanas. Pensé que María la había destruido como le pidió mi madre. Léela, sugerí. Creo que tu esposa y tu madre merecen saber lo que escribiste. Con voz quebrada, Alejandro comenzó a leer. Mi querida Isabella, para cuando leas esto, probablemente me habrás empezado a odiar, y lo merezco. Soy un cobarde. Un cobarde que te ama más que a nada en el mundo, pero que no tiene la fuerza para enfrentarse a su madre. Ella amenaza con destruir tu futuro, y sé que es capaz de hacerlo. Prefiero que me odies a ver cómo destruye tus sueños. Algún día, espero que encuentres la felicidad que yo no pude darte. Algún día, espero que entiendas que te dejé ir no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para ver cómo mi madre destruía tu vida. Victoria interrumpió la lectura. Yo solo quería lo mejor para ti. No, gritó Alejandro, su voz resonando en el vestíbulo. Querías lo mejor para ti. ¿Y míranos ahora? Valeria y yo vivimos como extraños, tú has perdido todo, y la mujer que despreciaste es ahora más exitosa de lo que nosotros jamás seremos. Se volvió hacia mí. Isabella, lo siento. Sé que es tarde, pero lo siento tanto. 10 años tarde, respondí. Pero nunca es tarde para aprender y cambiar. Saqué mi teléfono y mostré una serie de fotos. Niños jugando en un parque, familias felices en un comedor comunitario, jóvenes estudiando en una biblioteca moderna. ¿Ven esto? Es la Fundación Nuevos Comienzos. La establecí hace 5 años. Ayudamos a jóvenes de bajos recursos a conseguir educación y empleo. ¿Y saben qué? Varios de ellos ahora trabajan en posiciones ejecutivas en Pristine Services. ¿Por qué nos muestras esto?
preguntó Valeria. Porque durante su periodo de prueba, como personal de limpieza, también deberán hacer trabajo voluntario en la fundación. Quiero que vean que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Los siguientes 6 meses fueron transformadores. Victoria, quien nunca había limpiado un baño en su vida, aprendió humildad a través del trabajo duro. Valeria descubrió que tenía talento para la cocina y, sorprendentemente, encontró paz en ello. Y Alejandro. Alejandro floreció en el jardín, como si cada planta que cuidaba fuera una forma de redención. En la fundación, Victoria comenzó enseñando etiqueta a los jóvenes estudiantes, la única habilidad que creía tener, pero terminó aprendiendo más de ellos que ellos de ella. Valeria organizó clases de cocina para madres solteras. Y Alejandro estableció un programa de jardinería terapéutica. Un año después, los encontré en el jardín trasero de la mansión, compartiendo el almuerzo con el resto del personal. Victoria llevaba su uniforme con una dignidad que nunca tuvo en sus vestidos de diseñador. Alejandro y Valeria se miraban de una manera que nunca habían hecho antes. Isabella, me llamó Victoria cuando me vio. ¿Podemos hablar? En su oficina, ahora mi oficina, me entregó un sobre. Son los papeles del divorcio de Alejandro y Valeria. ¿Qué? Resulta que cuando dejas de pretender ser quien no eres, las mentiras se hacen insostenibles. Ellos nunca se amaron. Ahora lo entienden. Miré por la ventana. Alejandro estaba en el jardín, podando las rosas que una vez fueron el orgullo de su madre. ¿Sabes? Continuó Victoria, pensé que tu venganza nos destruiría. Pero nos salvó. Me salvó. Lamento tanto todo lo que hice. La venganza nunca fue el objetivo final, respondí. El cambio lo era. 3 años han pasado desde entonces. La mansión Montenegro ahora es el centro principal de la Fundación Nuevos Comienzos. Victoria supervisa el programa de mentoría, usando sus conexiones sociales para abrir puertas a jóvenes talentos. Valeria dirige su propio negocio de catering, empleando a graduados de la fundación. Y Alejandro, bueno, Alejandro y yo nos reencontramos, no como los jóvenes enamorados que éramos, sino como adultos que han aprendido de sus errores. Estamos tomando las cosas con calma, sanando viejas heridas y construyendo algo nuevo. La mansión que una vez fue símbolo de exclusión y prejuicio ahora está llena de risas y oportunidades. Y cada vez que veo a Victoria enseñando a un joven estudiante los secretos del networking social, o a Alejandro mostrando a un grupo de niños cómo plantar un jardín, recuerdo que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la transformación. A veces, el camino hacia la redención comienza con un uniforme de limpieza y un corazón dispuesto a cambiar.